asambleísta Augusto Espinosa. Gracias, presidenta, colegas asambleístas, ciudadanos. Yo quiero también tomar esa invitación que hace el asambleísta Tello para que todos nos unamos en pro de la educación, y unirse en pro de la educación es unirse a favor de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Pero para que estemos unidos en esta causa es fundamental que seamos objetivos de nuestro análisis. Ya lo mencionó el asambleísta Proaño, ¿qué fue lo que concluyó PISA alrededor de la educación en el Ecuador, de la calidad de la educación en el Ecuador? También les voy a invitar a todos, y especialmente a usted, asambleísta Tello, a que revise las conclusiones del informe de la UNESCO sobre la evaluación que se denominó TERCE. En ese informe también se concluye exactamente lo mismo, que el Ecuador es el que más está avanzando en calidad educativa. La evaluación TERCE fue dirigida a estudiantes de cuarto y séptimo de educación general básica, en tanto que la evaluación PISA se dirigió a los estudiantes de 15 años. Es decir, los dos informes, tanto el de la OCDE y de la UNESCO, coinciden en que hemos mejorado en calidad. Pero no vamos, como Revolución Ciudadana, a ser vanidosos ni a pensar que ya hemos resuelto todo. Precisamente lo que nos muestran también esos informes es que hemos avanzado a un nivel de calidad medio en América Latina. Y por eso lo que nosotros proponemos es que avancemos hacia estándares mundiales, que sigamos elevando la calidad. Y por esta razón quiero pedirle al asambleísta proponente de la resolución que también incluyamos en este pedido de información al ministro qué va a suceder con las evaluaciones internacionales. Porque después de una primera evaluación PISA, se está estudiando la posibilidad de ya no permanecer en estas evaluaciones internacionales que nos permiten hacer análisis comparado. Entonces, incluir también esa explicación. Después, yo vi con mucho optimismo lo que sucedió cuando discutíamos la Proforma 2019. Efectivamente, todas las bancadas hablaban de la necesidad de asignar recursos para la educación, y le llamaba la atención que esa proforma disminuía recursos para el sistema educativo. Y esas alertas, eso que decíamos mientras discutíamos en la proforma, se están manifestando en efectos perversos para la garantía de derechos. Si nosotros revisamos cuál fue el presupuesto para alimentación escolar en el 2017, vemos que este llegó a $200 millones, y en este momento se está reduciendo alrededor de $130 millones. Y en su momento se analizaba que para cubrir un 30% de las necesidades de proteína y energía de los estudiantes, se requería incluso duplicar el presupuesto originalmente asignado. Esto es gravísimo porque desiguala oportunidades, porque inclina la cancha, y yo creo que aquí tenemos que hacer una causa común para que esto no siga pasando. Cuando vemos la evolución del presupuesto para educación durante los últimos 10 años, sí vemos un avance, un incremento de la asignación hasta el año 2018. Sin embargo, a pesar de los incrementos importantes, todavía la asignación que tenía el Ecuador correspondía alrededor del 4% del PIB, lo que es absolutamente insuficiente para garantizar educación de calidad. Hemos avanzado, pero nadie dice que se han resuelto todos los problemas, y esos problemas se van a agravar si es que no se asignan los presupuestos necesarios. Hay una alerta alrededor de la alimentación escolar, hay una alerta alrededor de los uniformes, hay una alerta alrededor de los textos escolares. Y quisiera decirles que estos programas son los que precisamente contribuyeron a que aumente la cobertura educativa. Les voy a dar unos datos, porque a veces no importa cuál sea el instrumento, no importa si es una escuela unidocente o si es una unidad educativa del milenio. El gran objetivo es mejorar cobertura y mejorar calidad. Si nosotros revisamos las tasas de cobertura, y hay que hablar con datos porque lo otro es subjetivo,
En el año 2006, la cobertura, la tasa neta de matrícula en educación general básica era del 91.18%. En educación general básica, en el sector rural, asambleístas, esa tasa era del 87.86%, una gran brecha entre lo urbano y lo rural. El 2017, la tasa nacional aumenta al 96.06%, la tasa neta de matrícula, la tasa en el sector urbano del 96.89% y en el sector rural de 94.54%, prácticamente se cierra la brecha. No importa si se cerraron 9,000 escuelas, lo importante es que más niños y niñas estén estudiando. Eso es lo que nos debe preocupar. En bachillerato, en el 2006, 47.89% la tasa neta de matrícula a nivel nacional. A nivel urbano, 56.87%, a nivel rural, 31% de los estudiantes en edad de bachillerato asistían al colegio. Al 2017, la tasa de matrícula 70.80% a nivel nacional. A nivel urbano 75.65% y a nivel rural se duplica la tasa neta de matrícula del 31.28% al 61.77% en el sector rural. No importa si es en escuela unidocente o unidad educativa del milenio, lo importante es que estén estudiando y esos son los resultados objetivos. Seamos consecuentes con nuestra juventud. A veces las pasiones políticas nos hacen olvidar que el fin último de las acciones de la política pública es garantizar estos derechos. Miren, en este momento tenemos un problema serio en el comienzo de clases en el régimen Costa. La información que ha proporcionado el Ministerio a través de los medios de comunicación, porque no se publica información oficial todavía, pero de las declaraciones de las autoridades, lo que observamos es que hay cifras imprecisas. En el 2017, en el año lectivo 2016-2017, en el régimen Costa ya habíamos llegado a una matrícula de 2.100.000 estudiantes, 2.100.000 estudiantes. En las declaraciones que hace el ministro, nos dice que hoy en el régimen Costa hay apenas 1.847.000 estudiantes. ¿Qué está pasando? Se está cayendo la matrícula en educación general básica y en bachillerato. Eso también nos tiene que explicar el ministro y por eso le pido al asambleísta Samaniego que incluya en la resolución ese pedido de información. Esto es fundamental. Tenemos que trabajar sobre datos objetivos, porque caso contrario podemos tomar acciones que no corresponden o que no nos van a dar los resultados que esperamos. Quisiera aclarar un par de cosas, porque también se politiza muchísimo la discusión sobre educación. Hoy veo que frente a la falta de cupos en el régimen Costa, la cortina de humo es que los textos escolares son adoctrinamiento. Asambleístas, especialmente aquellos asambleístas serios, que estudian, que leen antes de hablar, les invito a que lean los acuerdos correspondientes que determinan cuál es el proceso de aprobación de los textos escolares para que se puedan entregar a los estudiantes. Saben ustedes que el Ministerio de Educación no elabora los textos. El subsecretario de Fundamentos Educativos, el día de ayer, en una entrevista radial, decía que los textos habían sido elaborados por Augusto Espinosa y por Fander Falconi. Mentira. Los textos son elaborados por editoriales privadas. Esos textos son enviados a las universidades, públicas o privadas. Las universidades en sus departamentos respectivos, analizan el texto y si es riguroso académicamente lo certifican. Y una vez que pasan por ese proceso, pueden concursar para que sean aprobados como textos oficiales. Y acá llama la atención porque en las redes sociales, en los medios de comunicación,
se dice que hay adoctrinamiento. A ver, ¿es adoctrinamiento decir que en el 2008 hubo una asamblea constituyente? ¿Es adoctrinamiento decir que durante los últimos 10 años gobernó un presidente que se llamaba Rafael Correa Delgado? Por favor, asambleístas, para que no haya adoctrinamiento, borremos 10 años de la historia del Ecuador. Eso no se puede hacer. Seamos objetivos, revisemos los textos. Efectivamente, si es que terminó su tiempo, señor. Alguien considera que hay algún nivel de sesgo, digámosle a los dueños de los derechos, que son las editoriales privadas, que nos justifiquen por qué, y también a las universidades, por qué calificaron esos textos indicando que tenían rigor académico. Vamos, colegas asambleístas, este tema de la educación nos tiene que unir, pero para que nos una debemos ser serios en el debate y debemos ser objetivos en el debate. Nada de que a mí me parece, yo creo, con datos, con cifras, con objetividad y con buena voluntad para nuestros estudiantes. Muchas gracias, colegas asambleístas.